durante la década de los años 30 del siglo XX, el mundo, sobre todo Europa, se llena de dictaduras fascistas. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la primera causa del fascismo fue, evidentemente, la Primera Guerra Mundial. Ya vimos que creó un clima de violencia, y los fascismos son violentos, de crisis de valores y de desconfianza hacia los gobiernos. Pero los dos países que van a ser especialmente perjudicados por la Primera Guerra Mundial es Italia. Italia había entrado en la guerra con la promesa de que a cambio le iban a entregar, a cambio de entrar en la guerra, le iban a entregar los territorios irredentos, que son Trentino, Istria y esta zona de aquí, que es la costa dálmata. Pero al terminar la guerra no se los entregan y los italianos sienten que han sido traicionados. El otro, Alemania. Alemania ha sido humillada por el Tratado de Versalles, la paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial, que la deja en una situación de miseria muy propia para que la población apoye a un líder como Hitler que quiere revancha. Además, durante la guerra ha estallado la Revolución Rusa, que ha expropiado las tierras de la aristocracia y las fábricas de la burguesía. Así que un segundo motivo es el miedo al comunismo. Los poderosos del resto de Europa apoyan el fascismo porque opinan que la democracia, con su régimen de libertades, es muy débil para combatir el comunismo. Y por si fuera poco, la crisis económica, en la que la gente lo pierde todo, en situaciones extremas, cuando la gente ya siente que no tiene ya nada más que perder, pues soluciones extremas, se agarran a un clavo ardiendo. Bueno, pero ¿qué es el fascismo? Los fascismos, sobre todo, son un ultranacionalismo. Lo más importante para el fascista es la patria, que sea grande y poderosa y que domine el mundo. Por eso, su sistema económico es la autarquía. La autarquía consiste en organizar la economía de un país para que ese país no dependa ni de las materias primas, ni de las fuentes de energía, ni de la mano de obra de otro país. Es lo que Hitler va a llamar el espacio vital. Si en tu país no hay, por ejemplo, minas, pues habrá que invadir territorios con minas en lugar de comerciar. Así que los fascistas eliminan el libre mercado del capitalismo y la economía pasa a estar totalmente dirigida por el gobierno con el objetivo de hacer grande a la patria. Así que sobre todo los gobiernos desarrollan la industria de armamento para hacer el país más poderoso y construyen infraestructura, pues pantanos, carreteras, puentes, que así desarrollan al país y a la vez bajan el paro y a la vez se hace propaganda el dictador. Porque es que además la patria está por encima de los derechos de las personas. Si por necesidad del país hay que perjudicar a alguien, se le perjudica. Así que los fascismos no son democracias con derechos, son dictaduras. No hay libertad de expresión. Se controla totalmente a los medios de comunicación. Además, los fascistas fueron pioneros en técnicas de marketing y propaganda para convencer a la gente. Son los primeros, por ejemplo, en hacer un logo, como la famosa esvástica de los nazis. ¿Y cómo hacemos grande a un país? Pues hay que eliminar a los más débiles, a los minusválidos. Esto nos lleva al racismo. Primero fueron las leyes de Nuremberg, que marginaban a los judíos. Les obligaba a llevar un símbolo, les prohibía tener dinero y propiedades, les obligaba a vivir en un sitio aparte de la ciudad, esto se llamaba gueto. Después vino el Holocausto, un genocidio donde se calcula que murieron entre 5 y 7 millones de judíos. Durante la noche de los cristales rotos, mataron a todos los judíos que no eran capaces de trabajar. Y a los demás los llevaron a los famosos campos de concentración para que allí trabajasen hasta morir. Así que vemos que el fascista cree en la desigualdad. Los hombres son superiores a las mujeres. La raza superior mejor que la inferior. Los sanos sobre los débiles. Y el militar es superior
al civil. Otra característica del fascismo es el militarismo. No solo porque el ejército y la policía, que será la Gestapo en Alemania, se encargan de mantener el orden y reprimir a los descontentos, sino porque hay grupos de ciudadanos armados que imitan a los militares, lo que se llaman grupos paramilitares que se dedican a atacar a los indeseados. Por ejemplo, en Alemania estaban las secciones de asalto, que era el grupo paramilitar del partido nazi, y aparte Hitler tenía sus secciones de protección, su propio grupo de paramilitares, y de hecho, durante la noche de los cuchillos largos, Hitler mandó a asesinar a todas las secciones de asalto, porque como esas no las controlaba él directamente, pero es que además todos los equipos todo en la sociedad, los equipos de fútbol, los colegios, todo imita al ejército. Todo es con uniformes, todo es con desfiles, todo es con una obediencia al cargo superior en la jerarquía. Esos serían los fascismos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegaron los fascistas al poder? Pues en Italia lo hicieron con la famosa marcha sobre Roma, cuando todos los fascistas, vestidos con una camisa negra, echaron a andar desde Nápoles y por el camino iban tomando el control de los ayuntamientos, de las carreteras, de los medios de comunicación, es decir, periódicos y radio, de los pueblos por los que pasaban. Y así hasta Roma. Cuando llegaron a Roma, el rey, asustado, nombró a Mussolini presidente del gobierno. Ya con el control del poder ejecutivo, como presidente del gobierno, es decir, con el control de la policía, convocó y ganó las elecciones para tener un parlamento con mayoría. Pero un diputado socialista llamado Matteotti denunció que las elecciones habían sido con amenazas, que no habían sido libres, y apareció asesinado. En protesta, todos los diputados que no eran fascistas abandonaron el Parlamento, pues como señal de protesta. Y esto se llama retirada del Aventino. Pero le salió el tiro por la culata, porque Mussolini aprovechó que no había nadie para votar en contra e hizo que el Parlamento eliminase la democracia en Italia y le nombrase a él como dictador absoluto, con el título de Duce, que significa conductor en italiano. Mientras en Alemania, Hitler intentó primero un golpe de Estado en 1923, el llamado Putsch de Múnich, pero fracasó y terminó con Hitler en la cárcel, donde escribió su libro titulado Mein Kampf, Mi lucha. Así que cuando salió de la cárcel, va a intentar llegar al poder por vía democrática, presentándose a las elecciones. Y ganó las elecciones de 1932 y se convirtió en presidente del gobierno, pero sin mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y qué hizo? Incendió el Parlamento alemán, que se llamaba Reichstag, y acusó del incendio a los comunistas. Así, lo que pudo hacer con esta excusa de que los comunistas habían quemado el Reichstag, el Parlamento, es declarar el estado de excepción. El estado de excepción es que cuando el país está en peligro por lo que sea, se suspenden las libertades y los derechos democráticos. Y en esta situación, sin libertades y con el control de la policía como presidente de gobierno que era, ganó las elecciones del 1933 con mayoría absoluta y se convirtió en dictador llamado Führer, líder del Tercer Reich del Imperio Alemán.